Es para mí un privilegio estar acá con ustedes y poder presentar esta lección de la palabra del Señor. Bueno, como decía el hermano, yo soy de Chile, en la quinta región, desde el año 87, que el 27 de agosto obedecí el Evangelio. Desde entonces, siendo yo pastor evangélico, conocí la verdad y he estado predicándola hasta el día de hoy. Han pasado algunos años, el Señor me ha dado la oportunidad de predicar todo este tiempo y ahora estar a tiempo completo. Estoy muy agradecido de nuestro Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la venida de Cristo. Cristo volverá. Fíjese que esta es una afirmación que hace la palabra de Dios. Su venida, dice Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta venida de nuestro Señor será repentina. Él aparecerá. Me imagino yo cuando pienso en este evento glorioso que un día sentiremos un ruido celestial. De repente se sonará la trompeta. Me imagino yo y siempre le digo a mi esposa que saldremos y miremos al cielo y se estará abriendo y miles de ángeles aparecerán y aparecerá nuestro Salvador. Un poder glorioso nos transformará y nos llevará a la presencia del Señor para que estemos con Él para siempre. Cristo volverá y la venida de Cristo es uno de los temas más apasionantes que presenta la Biblia. Está llena de esperanza y es una de las formas en que el Señor nos anima a seguir adelante. Cristo volverá. El regreso de Jesús es prometido por la palabra de Dios. Jesús enseñando aquel día a sus angustiados apóstoles, él venía anunciando su partida y Jesús les consuela con estas palabras a los 12 y les dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 3. Aquel día, después que Jesús resucitó, fíjese, ellos se juntaron en aquel monte para recibir las últimas instrucciones por 40 días después de haber sido crucificado. Jesús se presentó con ellos. Cuando hablaba, de repente comenzó a ascender y una nube lo cubrió y ellos estaban extasiados mirando al cielo. Junto a ellos se presentaron dos varones, los que le dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Más tarde el escritor de Hebreo escribiera, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Todos estos textos y muchos otros más están mostrándonos esta gloriosa promesa del Señor. Cristo volverá. Vendrá en juicio contra el mundo pecador que le desprecia, pero volverá por usted, por mí, para llevarme con él al cielo,
porque le amamos y le servimos. Cristo volverá. Las especulaciones descabelladas y las predicciones falsas de muchos falsos predicadores siempre han girado en torno a la verdad sobre el regreso del Señor. Y esto no es nuevo. Aún en el primer siglo, escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, del 1 al 3, él les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Había un problema ahí en Tesalónica. Algunos ya no querían ni trabajar porque decían: el Señor va a venir. Pero Pablo es enfático: hay que esperar. Nosotros trabajaremos, llevaremos nuestra vida normal, pero siempre con la vista fija, esperando el momento en que Él venga. Pero desde siempre ha habido personas que han abusado de esto, levantando falsas profecías. También acusaba a ciertos hombres en la carta a Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo 2:18. Dice que estos hombres se desviaron de la fe, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaban la fe de algunos. Así que las especulaciones descabelladas y las predicciones falsas de muchos hombres religiosos no son nuevas. Siempre han existido. Pero los cristianos tenemos completa información de la venida de Cristo para que estemos preparados cuando Él venga. Ahí escribiéndole siempre a los hermanos en Tesalónica, capítulo 5, 1 y 2, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Siempre la Escritura ha hablado que esta venida, esta intervención final de Jesucristo en la tierra, será así, de repente, sin aviso, como ladrón en la noche. La segunda venida de Cristo. Fíjese que la segunda venida de Cristo es parte del consuelo que Dios da a los cristianos. Los varones que se aparecieron en la ascensión de Jesús le dijeron a los apóstoles: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes y llevado al cielo, asimismo vendrá, como le habéis visto ir. Fíjese que también nuestro memorial está continuamente hablándonos de la venida del Señor. Este memorial de la cena del Señor es hasta que Él venga. Nosotros hacemos memoria de la muerte de nuestro Salvador y lo adoramos reverencialmente cuando comemos del pan y del fruto de la vid, bebemos, pero estamos anunciando su venida, porque esto será hasta que Él venga. Ante todo este panorama que nos presenta la Biblia, las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Cómo vendrá Cristo? ¿Cuándo será ese día? Y tercero, ¿qué sucederá cuando Cristo venga? En esta lección vamos a estar considerando estas tres preguntas a la luz de lo que la Biblia enseña acerca de la gloriosa venida de nuestro Señor. Recuerde, Él viene por usted.
viene por mí. Él viene a buscar a los que le aman. Yo le amo. Quiero servirle siempre y estar delante de su presencia. Nuestro corazón debe latir profundamente y agitadamente cuando pensemos en aquel glorioso momento, cuando mi Señor aparezca por mí. Si estoy muerto, me va a resucitar y me llevará con Él. Es una de las más gloriosas esperanzas que la Biblia me habla. Entonces estaremos poniendo atención a estas tres preguntas. ¿Cómo vendrá Cristo? Vendrá personalmente. Hay muchas teorías que dicen que vendrá secretamente, que habrá un rapto, que la gente no se va a dar cuenta y desaparecerá cientos de personas. La Biblia no enseña eso. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Dice que vendrá personalmente. Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Entonces, Él vendrá personalmente. ¿Cómo? Ahí, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sí, Señor, Él vendrá y vendrá personalmente. Escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, siempre el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos cómo será su venida. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la esperanza. Dios vendrá, Dios juzgará este mundo con justicia. Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los rebeldes, pero traerá salvación a los que le aman. Les llevará, les sacará de este mundo. Imagínense el momento glorioso que viviremos. De repente el cielo se explotará ahí en dos y nosotros ya miraremos con asombro y un poder glorioso nos transformará y nos llevará delante de su presencia mientras el Señor juzga a este mundo rebelde y pecador. ¿Cómo vendrá Cristo? Vendrá personalmente. Hechos 1, versículo 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir. Él vendrá, mi Señor vendrá, y vendrá por usted, y vendrá por mí. La Biblia no enseña el rapto o arrebatamiento secreto o silencioso que enseña el premilenialismo. El premilenialismo es una falsa doctrina que está insertado en la mayoría de las religiones que creen y esperan esa falsedad. Nosotros esperamos a Jesús, quien vendrá en las nubes por nosotros. ¿Cómo vendrá Cristo? Es la segunda pregunta de nuestra lección. ¿Cómo vendrá? Dice la Biblia que vendrá con todos sus ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31.
¿Se imagina ese espectáculo glorioso que tendremos? El cielo se abrirá y miles de ángeles y nuestro Señor, al que amamos sin haberle visto, vendrá. Y lo más importante, que vendrá por usted y vendrá por mí. Vendrá en llama de fuego. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vendrá y todos se darán cuenta. No hay nada de secreto en su venida. Todos se darán cuenta, porque Él vendrá a juzgar a los malos. ¿Cuándo vendrá Cristo? Marcos 13:32 leemos: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Vendrá Él sin aviso, un día que los hombres desconocen. Nuevamente, tomando las palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5:2-3, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No hay predicción, no hay día fijado, solo el Señor sabe el día. Todos los que le han puesto fecha a la venida de Cristo han fracasado. Él vendrá un día determinado por Dios. En el calendario de Dios está señalado el día. Es predicando en Atenas, el apóstol Pablo da esta información: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando de la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué día vendrá? Mañana, en mediodía, en 2 años más o en 10 años más, no sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? Que Él vendrá. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar preparados para su venida, porque no sabemos cuándo, pero Él vendrá. ¿Qué sucederá antes que Cristo venga? También esta es una muy buena pregunta. Algunos eventos deben desarrollarse antes del regreso de Jesús. Ahí en segunda de Tesalónica, capítulo 2, versículo 1 y 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, informando el apóstol Pablo a los hermanos, a la iglesia en Tesalónica. ¿Qué sucederá antes que Cristo venga? Bueno, vendrá el anticristo, el hombre de pecado. Juan, informando respecto a esto,
en 1 Juan 2, 18 y el versículo 22. Dice, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primero Juan 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese que en estos textos nosotros nos damos cuenta que el anticristo no se refiere a una persona, sino a principios, doctrinas, enseñanzas, filosofías de falsedad, error y oposición a Cristo. El anticristo tiene que ver con eso, con la rebeldía de los hombres y con la rebelión frente al Salvador, negando su deidad y negando su presencia y negando a Dios, por cierto. Por eso en su carta de 1 Juan capítulo 5 versículo 19, él dice, el mundo entero está bajo el maligno. Dice, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo del maligno. En el tiempo de Juan eran los falsos profetas, los gnósticos, que negaban la encarnación y deidad de Cristo. Usted puede encontrar toda esa información en Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, en los versículos, capítulo 2, 22, y en Segunda Juan, versículo 7. El espíritu de incredulidad de la humanidad es nuestra presencia, es muestra, digo, de la presencia del anticristo. Otra cosa que sucederá será el engaño religioso, dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vendrán hombres que vendrán en el nombre de Dios haciendo señales, haciendo prodigios, haciendo milagros, pero mentirosos. Eso va a suceder antes de la venida de Cristo. Gran maldad. Timoteo, capítulo 1 de Timoteo 4 del 1 al 5 y 2 de Timoteo del capítulo 3 del 1 al 10. Nos habla de los postreros tiempos, la era cristiana, el tiempo o periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y él revela ahí, el apóstol Pablo, el carácter de los hombres, cómo se comportarán. Y da una larga lista de las condiciones, describiendo el carácter de los hombres. Dice el 4. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los cuales han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Y bueno, tenemos toda esta instrucción respecto a el carácter de maldad que
Habrá, y tenemos una lista larga del carácter de los hombres en los postreros días. Dice que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Y fíjese que así muestra el carácter de los hombres en los últimos tiempos, y eso va a pasar antes que Cristo venga. También dice que Satanás será desatado. Apocalipsis 20, versículo 3 y los versículos 7 y 8. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás fue atado en la victoria de la iglesia por medio de Cristo sobre Satanás. Fíjese, cuando el Imperio Romano fue derrotado, la iglesia pudo tener paz por 1000 años. 1000 años es un periodo simbólico de tiempo completo, pero indefinido, un tiempo largo. No son 1000 años literales. Entonces, ¿por qué tuvo paz? Porque Satanás fue atado para que no engañase más a las naciones, para que persiguieran a la iglesia. El periodo de 1000 años en que Satanás está atado terminará poco antes de la segunda venida de Cristo. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿se habrá cumplido ya ese tiempo? Satanás ha sido ya desatado y está actuando hoy en la humanidad para engañarla. Es una buena pregunta. ¿Qué sucederá cuando Cristo venga? Todos los muertos serán resucitados. Jesús enseñando dijo en Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjese que eso va a suceder. Justos e injustos en la predicación de Pablo, que él decía que él creía como los mismos perseguidores de él, que iba a haber resurrección de justos e injustos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, enseñaba en Tesalonicenses 4:16, primera de Tesalonicenses. Entonces, ¿qué pasará? Los sepulcros se abrirán, están en los sepulcros, saldrán a resurrección, uno a resurrección de vida y otro a resurrección de condenación. Una reunión de los justos en el aire con Jesús. Pablo registra ese emocionante momento cuando escribe a los hermanos en Tesalónica, capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Fíjese lo que sucederá. Los muertos resucitarán de la sepultura. Los que estamos vivos seremos transformados, enseñando sobre los detalles de este acontecimiento ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Pablo dice a los hermanos,
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y eso sucederá, los muertos resucitados y nosotros transformados por el poder glorioso del Evangelio. Y así, dice, estaremos para siempre con el Señor. Y así, fíjese qué sucederá. Cuando el Señor venga, nos iremos con el Señor en ese encuentro glorioso con el Señor en las nubes. ¿Qué sucederá cuando Cristo venga? Cristo entregará el reino al Padre. Primera de Corintios 15, 24 y 25. Fíjese cómo dice este texto, el 24 y el 25, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Jesús no vendrá para establecer el reino, porque rey, ahora Él es rey. En este momento Él es rey. Cristo estableció el reino desde que ascendió a los cielos, como anuncia Isaías y como está establecido en las profecías del Antiguo Testamento, en la visión que tiene Nabucodonosor con respecto a esa estatua que representa a los imperios mundiales. Y en el cuarto imperio, una piedra no cortada en mano de hombre, dice que vino y dio contra esa imagen, esa estatua que estaba formada de la cabeza de oro, de los lomos de plata, de bronce y de hierro con barro, y la desmenuzó, hablando del establecimiento. Dice que esa piedra se transformó en un reino que llenó toda la tierra. Jesús vino, hizo su presencia cuando reinaba o cuando estaba en su apogeo el Imperio Romano. Él vino para cumplir la profecía que Dios había dicho que se levantaría en esa piedra un reino que llenaría toda la tierra. Jesús comenzó enseñando, también como Juan el Bautista, que el reino de los cielos se había acercado. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así tenemos todos estos textos que usted ve en la pantalla que anuncian la venida del reino. Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino. El 9:1 de Marcos dice que habrán algunos discípulos que estarían presentes y verían el reino viniendo con poder. Y Pedro predica el establecimiento del reino ahí en Hechos 2:31 36. Colosenses 1:3, Pablo dice que los cristianos somos rescatados por Dios de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Juan, escribiendo, y habla de los padecimientos que tenía en el reino de los cielos.
está establecido y Jesús es rey. ¿Qué sucederá cuando Cristo venga? La tierra será destruida. Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 de Pedro 3:10. Y el 3:12 dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Fíjese que nosotros tenemos una vasta información de lo que Dios hará cuando Cristo venga, pero antes que todo esto suceda, Él sacará su iglesia para dar el castigo que este mundo merece. Apocalipsis 20:11, tenemos esta visión que tiene el apóstol Juan, como que se le abriera una ventana para que él mirara el futuro y nos cuenta él lo que vio. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:11. Y Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Eso sucederá con la tierra, no será renovada, no habrá un paraíso acá en la tierra. No, señor, la Biblia no enseña eso. Cristo viene a buscar a los suyos. Escribiendo la inspirada pluma del apóstol Pablo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Caminamos como mirando el galardón, como dice Hebreos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué futuro glorioso espera a los fieles? Estén donde estén, en los lugares más acomodados del mundo o en las ciudades más pobres de la tierra, fluyendo y ardiendo la llama de fe en sus corazones, esperando el día de la redención, cuando estaremos juntos a nuestro Señor. Cristo viene. Para muchos será un día de terror y confusión perpetua, día de espanto, que arranque la tierra se los trague. Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cristo viene. Si Jesucristo viniera ahora mismo, ¿estaríamos preparados? ¿No le ha dado una mirada al cielo en la noche, lleno de estrellas? ¿No ha pensado que un día ese cielo va a explotar en dos y se va a abrir ahí? Un gran relámpago sonará y una voz y trompeta celestial sonará. Y será nuestro Salvador que viene por nosotros. ¿Estamos preparados?
¿Estás seguro? Una cosa siempre es segura. Cristo volverá. Cristo viene. Ya sea que yo esté vivo o esté muerto, un día estaré de pie delante de Él para darle cuenta. ¿Qué he hecho con la vida que Él me ha dado? Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención.